El zumbido bajo del intercomunicador en mi escritorio fue casi imperceptible, un sonido ahogado en la inmensidad de mi oficina en el piso 40. David, mi jefe de recursos humanos y uno de mis amigos más antiguos y leales, habló con una calma profesional que apenas ocultaba una corriente subterránea de emoción. Está aquí, Alejandro. Laura Vargas. Sala de conferencias 3B. Tal como lo pediste. Un escalofrío, frío y afilado como el hielo, recorrió mi espalda. Una memoria muscular de un dolor que creía haber enterrado bajo años de éxito y terapia. Me levanté de mi silla de cuero italiano y caminé hacia la pared de vidrio inteligente que daba a los pasillos. Con un toque en mi tableta, el cristal se volvió transparente, mostrándome las docenas de empleados que se movían con propósito. Otro toque aisló la transmisión de la cámara de seguridad de la sala 3B. Y allí estaba ella. Laura. El tiempo había sido a la vez cruel y extrañamente amable con ella. Todavía llevaba esa aura de superioridad, la cabeza en alto, la espalda recta. Vestía un traje sastre que probablemente había sido costoso hacía 5 años, pero que ahora mostraba un sutil desgaste en los codos y un brillo revelador en la tela. Su bolso, una imitación pasable de una marca de lujo, estaba colocado con precisión sobre la mesa, como un soldado defendiendo un último puesto. Se veía nerviosa. Sus dedos tamborileaban un ritmo silencioso sobre el portafolio que tenía delante. Pero bajo la ansiedad, vi la misma mujer que me había destrozado. La misma que había mirado mi pequeño apartamento alquilado con desdén. La que había comparado mi viejo coche con las máquinas europeas de los maridos de sus amigas. La que había pronunciado las palabras que se grabaron a fuego en mi alma. Eres una vergüenza, Alejandro. Nunca serás nadie. Una década. Habían pasado 10 años desde esa noche. 10 años en los que había descendido al infierno y luego había construido un imperio desde sus cenizas. Y ahora, ella estaba aquí, en mi edificio, en mi empresa, solicitando un puesto de nivel medio, sin tener la más remota idea de que el pobre y vergonzoso hombre que abandonó era el dueño multimillonario de todo lo que veía. Una sonrisa fría, una que no reconocí del todo en mi propio rostro, se dibujó en mis labios. Le respondí a David por el intercomunicador. Perfecto. Procede con la primera entrevista. Grábalo todo. Quiero que le hagas saber que es una candidata muy prometedora y que el puesto es muy competitivo. Dale esperanza, David. Haz que lo desee más que nada en el mundo. Me senté de nuevo, reclinándome en mi silla, y observé la pantalla. El juego acababa de comenzar, pero yo ya sabía cómo iba a terminar. Para entender la exquisita ironía de este momento, hay que volver atrás, a una vida que parece pertenecer a otro hombre. Hace 10 años, yo no era Alejandro Reyes, CEO de Innovate Dynamics. Era solo Alejandro, un soñador con más pasión que dinero. Vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones en un barrio modesto, de esos donde los vecinos se conocen por su nombre y el olor a comida casera se filtra por debajo de las puertas. Yo era programador informático de día, pero mi verdadera vida comenzaba por la noche, cuando me sentaba frente a mi vieja computadora, construyendo el código de una idea. Una aplicación que creía que podría cambiar la forma en que las pequeñas empresas gestionaban su logística. Amaba a Laura con una devoción ciega y absoluta. Para mí, ella era el sol. Su risa era la única música que necesitaba, y su aprobación, el único barómetro de mi valía. Trabajaba horas extras para poder llevarla a cenar a lugares que apenas podíamos permitirnos. Ahorré durante 6 meses para comprarle un collar de perlas de imitación que ella había admirado en un escaparate, solo para verla guardarlo en un cajón, porque no era de la misma calidad que las joyas de su amiga Verónica. Sus amigas. Ese fue el principio del fin. Verónica, Sofía y Camila. Se habían casado con hombres de dinero, banqueros, abogados, herederos de fortunas familiares. Sus vidas eran un desfile interminable de brunchs en hoteles de 5 estrellas, vacaciones en yates y bolsos cuyo precio equivalía a mi salario anual. Cuando nos reuníamos con ellas, podía sentir la mirada condescendiente sobre mi ropa, mis zapatos gastados, mi coche de segunda mano. Yo era el proyecto de caridad,
el esposo artístico y bohemio de Laura, una curiosidad que toleraban por lástima. Laura, al principio, me defendía. Alejandro es brillante, les decía. Solo necesita tiempo. Pero la constante exposición a su opulencia comenzó a erosionar su lealtad. Empezó a absorber su veneno. Las críticas pasaron de ser indirectas a ser dardos directos y dolorosos, lanzados en la falsa privacidad de nuestro hogar. ¿Viste el nuevo BMW de Ricardo, el esposo de Sofía? Dijo que el tuyo parece una lata de sardinas, me dijo una noche, mientras yo intentaba arreglar el grifo que goteaba en la cocina. ¿Por qué no puedes conseguir un trabajo de verdad, Alejandro? Algo con un título, con un futuro. Este proyecto tuyo no nos está llevando a ninguna parte. Intenté explicarle mi visión, mostrarle las proyecciones, el potencial de mi software. Pero ella ya no escuchaba. Sus ojos solo veían lo que no teníamos. Veía las vacaciones en Aspen a las que no íbamos, la casa en los suburbios que no podíamos comprar, el estatus social que yo no podía proporcionarle. El punto de quiebre llegó en el aniversario de bodas de Verónica. Era una fiesta extravagante en una mansión con vistas a la ciudad. Me sentí como un impostor con mi único traje bueno. Durante toda la noche, Laura se aferró a sus amigas, riendo de chistes que no entendía, dejándome solo junto a la barra. Más tarde, la escuché hablar con Verónica en el jardín. No estaba espiando, solo buscaba un poco de aire fresco. No sé cuánto más puedo soportar, Vero, decía Laura, su voz cargada de un dramatismo que me heló la sangre. Es tan promedio. Mis padres me preguntan constantemente cuándo voy a dejarlo. Es una vergüenza. Cada vez que salimos, siento que todas me miran con lástima. Esa noche, en el coche, el silencio era un abismo entre nosotros. Cuando llegamos a casa, ella no entró. Se quedó en el umbral, con las llaves en la mano. Se acabó, Alejandro, dijo, sin una pizca de la tristeza que yo sentía desgarrándome por dentro. No puedo seguir viviendo así. No puedo ser la esposa del hombre que no llega a fin de mes. Necesito más. Merezco más. Le rogué. Le supliqué que recordara nuestros sueños, el amor que compartíamos. Me reí en la cara. ¿Amor? El amor no paga las facturas, Alejandro. El amor no me compra un vestido de diseñador ni me consigue una invitación al club de campo. Luego vino el golpe final. Mis amigas tienen razón. Eres una vergüenza para mí, y francamente, me avergüenzo de haberte amado alguna vez. Cogió su maleta, que ya había preparado, y se fue. No solo se llevó su ropa, se llevó el dinero que teníamos en nuestra cuenta conjunta, que no era mucho, pero era todo lo que teníamos. Se llevó el pequeño cuadro que había pintado mi abuela, un objeto de valor sentimental incalculable para mí, porque combinaba con los muebles de su nueva vida. Me dejó con un apartamento vacío, una cuenta bancaria en números rojos y un corazón hecho añicos. Esa noche, me senté en el suelo de nuestra habitación, rodeado por el eco de sus crueles palabras, y toqué fondo. Era la definición de un perdedor. Era exactamente lo que ella dijo que era. El período que siguió a la partida de Laura fue un borrón de desesperación. Los días se mezclaban en una niebla gris de dolor y autocompasión. Apenas comía. Apenas dormía. El apartamento se sentía como una tumba, cada rincón un recordatorio de mi fracaso. Las paredes parecían susurrar sus insultos. Las facturas se acumulaban, recordándome la precaria situación en la que me había dejado. Por un tiempo, me hundí. Creí en su veredicto. Creí que yo era el problema, que mi sueño era una tontería y que estaba destinado a ser un nadie. El punto de inflexión no fue un momento dramático, sino una lenta y silenciosa toma de conciencia. Sucedió una mañana, unas 3 semanas después de su partida. Estaba sentado en el suelo, mirando el cuadro de mi abuela que faltaba en la pared, el rectángulo de pintura más pálida que marcaba su ausencia, y en lugar de sentir la habitual punzada de dolor, sentí una oleada de ira. No era una ira destructiva, sino una ira fría y purificadora.
Ira por haber permitido que su visión superficial del mundo definiera mi valor. Ira por haberle dado el poder de hacerme sentir tan pequeño. Ira por el hecho de que ella se había llevado un pedazo del legado de mi familia como si fuera un simple objeto decorativo. En ese instante, algo cambió. Me levanté. Fui al baño y me miré en el espejo. Vi a un hombre demacrado, con ojeras y una mirada derrotada. Y decidí que ese hombre no era yo. No el verdadero yo. El verdadero yo era el que pasaba noches en vela, no por desesperación, sino por la emoción de resolver un problema de código complejo. El verdadero yo era el que creía en su idea con cada fibra de su ser. Laura no había destruido a ese hombre. Solo lo había enterrado bajo una montaña de dudas y desprecio. Ese día, me di una ducha, me afeité y salí a correr. Corrí hasta que me dolieron los pulmones, expulsando la toxicidad de las últimas semanas, de los últimos años. Cuando volví a casa, me senté frente a mi computadora, no como un aficionado que juega con un proyecto, sino como un profesional con una misión. Canalicé todo el dolor, toda la humillación, toda la rabia, y lo convertí en combustible. Las palabras de Laura, "Nunca serás nadie", se convirtieron en mi mantra, pero no de la manera que ella pretendía. Se convirtieron en el desafío que me impulsaba. Trabajé como un hombre poseído. Dormía 4 horas por noche. Vivía de café y comida para llevar barata. Cada línea de código que escribía era un acto de desafío. Cada error que corregía era una pequeña victoria contra el fantasma de su desaprobación. Conseguí un segundo trabajo como camarero los fines de semana para pagar las facturas, humillándome a servir a gente como las amigas de Laura, usando cada sonrisa condescendiente que recibía como más leña para mi fuego. 6 meses después, tenía un prototipo funcional de mi software, Logiflow. Era tosco, pero funcionaba. Empecé a presentarlo a pequeñas empresas locales, ofreciéndoles una prueba gratuita. La mayoría me rechazó, pero una pequeña floristería familiar aceptó. Una semana después, su dueño me llamó, emocionado. Logiflow había reducido sus errores de entrega en un 90% y les había ahorrado horas de trabajo administrativo. Esa fue la primera grieta de luz. Usé ese testimonio para conseguir 2 clientes más, luego 5, luego 20. Reinvertí cada céntimo en mejorar el software, en contratar a mi primer empleado, un joven programador tan hambriento como yo. El verdadero punto de inflexión llegó un año después. Un artículo en un blog de tecnología de nicho sobre cómo Logiflow estaba revolucionando la logística para las pymes se hizo viral. De la noche a la mañana, mi bandeja de entrada se inundó de inversores de capital riesgo y grandes corporaciones. El niño que jugaba en su habitación se había convertido de repente en el centro de atención. Fue entonces cuando supe, con una certeza absoluta, que no solo iba a sobrevivir, iba a triunfar a una escala que Laura y sus amigas ricas ni siquiera podrían comprender. La humillación se había transformado en ambición, y mi proyecto vergonzoso estaba a punto de convertirme en millonario. Observé la primera entrevista de Laura desde la comodidad de mi oficina. David era un maestro en su oficio. Hizo que Laura se sintiera cómoda, la elogió por su currículum, que, noté, omitía convenientemente su matrimonio conmigo, y la guió a través de sus respuestas. Escuché su historia ensayada. Contó que venía de un matrimonio difícil con un hombre sin ambición que la había retenido. Mencionó que, tras un divorcio complicado, se había vuelto a casar con un empresario que, lamentablemente, había perdido su fortuna en una mala inversión, dejándola en una posición precaria. Se presentó como una superviviente, una mujer fuerte que buscaba reconstruir su vida. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Ella, que me había acusado de ser un ancla, ahora se pintaba a sí misma como la víctima de las circunstancias. «Parece una candidata fuerte», le dije a David por el intercomunicador después de que ella se fuera. «Pero quiero estar seguro. Programemos una segunda entrevista, esta vez con el jefe del departamento, y dale una tarea para preparar, un análisis de mercado, algo complejo, que requiera tiempo y esfuerzo.
El plan se estaba solidificando en mi mente. Un simple no era demasiado fácil. Una revelación inmediata sería dramática, pero insatisfactoria. Quería que ella invirtiera. Quería que viera esta oportunidad como su salvación. El boleto de vuelta al mundo de lujo que tanto anhelaba. Quería que luchara por ello, que se convenciera a sí misma de que se lo había ganado. Durante las siguientes 2 semanas, Laura fue sometida a un riguroso proceso de selección. Pasó la segunda entrevista con gran éxito. Su análisis de mercado, debo admitirlo, fue exhaustivo y bien presentado. Se notaba que había puesto todo su empeño en ello. David me informó de que llamaba casi a diario para preguntar por el estado de su solicitud, su voz cada vez más ansiosa, más desesperada. La hicimos esperar. Dejamos que la incertidumbre la consumiera. Mientras tanto, mi vida seguía su curso. Cerré un acuerdo multimillonario con una empresa alemana. Asistí a una gala benéfica donde doné una suma de 6 cifras a un hospital infantil. Me reuní con mi prometida, Isabel, una brillante arquitecta que se había enamorado de mí cuando yo todavía estaba construyendo mi empresa desde mi pequeño apartamento. Una mujer que valoraba mi mente y mi corazón, no el saldo de mi cuenta bancaria. El contraste entre mi realidad y la ilusión que estaba tejiendo para Laura era vertiginoso. Me convertí en un observador frío y distante de mi propia venganza. No sentía placer en su angustia, sino una especie de justicia kármica. Estaba usando las mismas herramientas que ella había usado contra mí. La esperanza, la promesa de un estatus, la validación externa, para tenderle una trampa. Finalmente, después de 2 semanas de tortuoso silencio, David la llamó. Laura, tengo buenas noticias. Ha impresionado a todo el mundo. Está entre los 2 finalistas. El último paso es una entrevista final con nuestro CEO, el señor Reyes. Él toma la decisión final en todas las contrataciones importantes. Es un poco particular, pero si le gusta, el trabajo es suyo. Podía imaginar su euforia, el alivio inundándola. Estaba tan cerca, podía saborear la victoria. Le dieron una fecha y una hora para la semana siguiente. Una semana más para que sus esperanzas crecieran, para que planeara su nueva vida, para que soñara con los brunchs y los coches de lujo que volverían a estar a su alcance. La tensión estaba en su punto álgido. El escenario estaba preparado. Y yo, el director de esta pequeña obra, esperaba pacientemente entre bastidores el comienzo del acto final. El día de la entrevista final, mi oficina estaba impecable. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un tapiz de poder y éxito. Sobre mi escritorio de caoba maciza solo había mi ordenador portátil, un bloc de notas de cuero y una pequeña caja de terciopelo negro. A las 10 en punto, David la acompañó hasta la puerta. El señor Reyes la verá ahora, Laura, mucha suerte. La puerta se abrió y ella entró. Llevaba el mismo traje, pero esta vez lo había complementado con un pañuelo de seda en un intento de parecer más elegante. Su cabello estaba perfectamente peinado y su maquillaje era impecable. Caminó con una confianza estudiada, con una sonrisa nerviosa pero esperanzada en el rostro. Mi silla estaba de espaldas a la puerta, mirando hacia la ciudad. No me giré de inmediato. Dejé que el silencio se alargara, que su ansiedad creciera en el vasto espacio de la oficina. Por favor, tome asiento, señora Vargas, dije. Mi voz tranquila y resonante. Pude oír el suave crujido de la silla de cuero mientras se sentaba. Esperé otro momento antes de girar lentamente mi silla para encararla. El proceso de reconocimiento en su rostro fue una obra de arte en cámara lenta. Primero, la confusión. Luego, un parpadeo de incredulidad, como si su cerebro se negara a procesar la información. Sus ojos se abrieron de par en par. La sonrisa se congeló y se hizo añicos. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez cerosa. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Era como si hubiera visto a un fantasma vestido con un traje de $1000 y sentado en el trono de un reino que ella nunca supo que existía. Alejandro, susurró, su voz apenas un hilo. Señor Reyes, por favor,
La corregí suavemente, sin una pizca de emoción en mi tono. ¿Tuvimos una buena mañana? No respondió. Seguía mirándome fijamente, su mente corriendo para conectar los puntos imposibles. El programador sin ambición, el marido vergonzoso, el multimillonario CEO. Veo que está sorprendida, continué, inclinándome ligeramente hacia adelante. Permítame aclarar la situación. Ha pasado por un proceso de entrevista bastante exhaustivo para el puesto de gerente de cuentas estratégicas. Ha hecho un trabajo excelente. Realmente nos ha impresionado a todos. Una chispa de esperanza desesperada brilló en sus ojos. Quizás esto era una extraña coincidencia. Quizás él estaría dispuesto a olvidar el pasado. Pero hay un pequeño problema, dije, y la chispa se extinguió. El puesto que ha estado solicitando no existe. La confusión regresó a su rostro, ahora teñida de pánico. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que creamos esta vacante específicamente para usted, Laura, después de que su currículum llegara a nuestro portal de empleo. Fue una sorpresa, debo admitir. Un verdadero regalo del destino. Me levanté y caminé hacia el ventanal, dándole la espalda. He estado observando todo el proceso. Escuché su historia sobre su matrimonio difícil y el hombre que la retenía. Una narrativa fascinante. Realmente se ha reinventado a sí misma como una víctima. Me volví para mirarla. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Hace 10 años, usted me dijo unas palabras que nunca he olvidado. Me dijo que era una vergüenza, que nunca sería nadie, que se avergonzaba de haberme amado. Cada palabra era una cuchillada precisa, devolviéndole el veneno que me había inyectado. Bueno, míreme ahora, Laura. ¿Le parezco un nadie? Esta empresa, este edificio, esta vida, los construí con el combustible que usted me dio. Su desprecio fue mi motivación. Su crueldad fue mi capital inicial. Caminé de vuelta a mi escritorio y cogí la pequeña caja de terciopelo. Le dije a mi equipo que le diera esperanza. Quería que deseara este trabajo. Quería que sintiera que estaba a punto de recuperar todo lo que perdió. Quería que sintiera exactamente lo que yo sentí que estaba perdiendo esa noche. Un futuro. Me paré frente a ella y le extendí la caja. No hay una oferta de trabajo para usted en esta empresa, Laura. Mis empleados son leales, trabajadores y, sobre todo, buenas personas. Usted no encajaría aquí. Con dedos temblorosos, abrió la caja. Dentro no había un collar de diamantes ni un reloj caro. Dentro estaba el pequeño y deslucido cuadro de mi abuela. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror y comprensión. Lo compré de nuevo, Laura, dije en voz baja. Lo rastreé hasta una casa de empeños y pagué 10 veces su valor. No porque sea valioso para el mundo, sino porque es valioso para mí. Algo que usted nunca entendió. El valor no siempre se mide en dinero. Se derrumbó. Los sollozos sacudían su cuerpo. Por favor, Alejandro, lo siento. No sabía. No, la interrumpí. Mi voz ahora fría como el acero. No lo siente. Siente haber apostado por el caballo equivocado. Y ahora, la entrevista ha terminado. Apreté un botón en mi intercomunicador. David, por favor, acompaña a la señora Vargas fuera del edificio. David entró, su rostro impasible. Señora Vargas, por aquí, por favor. Ella me miró una última vez. Su rostro una máscara de desesperación, arrepentimiento y humillación absoluta. No dije nada más. Simplemente la observé mientras David la escoltaba fuera de mi oficina, fuera de mi edificio, fuera de mi vida, para siempre. Después de que la puerta se cerró detrás de Laura, el silencio en mi oficina se sintió profundo y resonante. Caminé de regreso al gran ventanal y observé la ciudad que se extendía bajo mis pies. La vi salir del edificio, una figura pequeña y encorvada que se perdía rápidamente entre la multitud anónima. No sentí la oleada de euforia triunfante que había imaginado. En su lugar, sentí una calma profunda, una sensación de cierre, como si una vieja deuda finalmente hubiera sido saldada. La venganza, me di cuenta, no había sido el objetivo final. Había sido un medio para un fin. El verdadero premio no era su humillación,
sino mi propia liberación. Durante años, una parte de mí había estado encadenada a su juicio, a su veredicto sobre mi valía. Incluso con todo el éxito, esa pequeña voz de duda a veces susurraba en la oscuridad, haciéndose eco de sus palabras. Al enfrentarla, al tomar el control de la narrativa y mostrarle las consecuencias de sus acciones, finalmente había silenciado esa voz para siempre. La venganza no se trataba de ella, se trataba de mí. Se trataba de honrar al joven que ella había intentado romper. Se trataba de demostrarle a ese joven que su sueño no era estúpido, que su corazón no estaba equivocado y que su valor nunca estuvo en manos de otra persona. Esa noche, cuando llegué a casa, Isabel me recibió con un abrazo. «¿Cómo fue tu día?», preguntó, sus ojos llenos de una calidez y un amor genuinos que contrastaban fuertemente con los recuerdos fríos de la mañana. La miré, esta mujer increíble que me amaba por quien era, no por lo que tenía. «Fue un día de cerrar capítulos», le respondí, besándola suavemente. No le conté los detalles. No era necesario. El pasado de Laura era mi carga, no la suya. Mi futuro, nuestro futuro, era lo que importaba ahora. Más tarde, sentado en nuestro balcón, mirando las estrellas, pensé en el verdadero significado del éxito. Laura lo había medido en coches, casas y estatus social. Para ella, el valor era algo externo, algo que se podía comprar y exhibir. Yo había aprendido que el verdadero valor es interno. Es la integridad, la resiliencia, la lealtad, la capacidad de construir algo significativo desde cero. Es encontrar a alguien que vea la riqueza en tu alma antes de que se refleje en tu cuenta bancaria. Mi imperio no eran los edificios ni las cifras de ingresos. Mi imperio era la paz que sentía en ese momento. Era el amor de una buena mujer. Era la lealtad de amigos como David. Era el orgullo de saber que había construido mi vida sobre una base de trabajo duro y principios sólidos, no sobre la superficialidad y la crueldad. Laura había querido más, y al final, se quedó sin nada. Yo, el hombre que ella consideraba nada, lo tenía todo. ¿Qué harías si te encontraras en mi lugar? ¿Crees que la justicia poética es la mejor forma de venganza o hay que perdonar y olvidar? Quiero saber tu opinión. Si te ha gustado esta historia, por favor, haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Así no te perderás ninguna de las emocionantes historias que publicamos diariamente aquí. Además, me encantaría que dejaras un comentario con una clasificación del 1 al 10 para esta historia. Tu opinión es muy importante para mí y me ayuda a traer más videos que sean interesantes para ti. Y no te vayas todavía, echa un vistazo al video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Seguro que te enganchará. Hasta pronto. M.